Si te hablo del club de fútbol St. Mark's, posiblemente no te llame nada y no te diga nada, pero si te digo que esta es la primera denominación que tuvo el Manchester City, empezamos un poquito a atar cabos. Y es que hoy, en este vídeo, vamos a hablar de un Manchester City muy distinto del actual, que ha ganado prácticamente todo y, según la fecha de publicación de este vídeo, veremos. Pero hoy vamos a hablar del Manchester City que ganó la Recopa de Europa en el año 1970. Y es que mucho antes de la llegada del jeque Al-Mansur, de los millones, de los fichajes multimillonarios del equipo, también hubo un Manchester City campeón, aunque realmente, y es verdad, no es la tónica habitual durante sus largos años de historia. De hecho, aunque el club se funda en el año 1880, no llega a su primer título de liga hasta el año 1904. Y no fue hasta la década de los 60, finales de los años 60, primeros de los 70, donde no empieza a lograr más títulos. El equipo desciende a segunda división en el año 1963 y es ahí donde empezamos a ver un futuro bastante incierto para los Citizens. De hecho, en esta época se produce un récord no muy agradable para el club, y es que en uno de los partidos, concretamente en un partido contra el Swindon en casa, se produce la menor asistencia a un partido de liga, por lo menos hasta el momento, en el que fueron más o menos unas 8.000 personas a ver aquel partido. El equipo no parecía tener mucho futuro, pero sí es cierto que, aunque a mitad de temporada se cambia el cuerpo técnico, se consigue ganar ese campeonato y regresar a la primera división. Como os decía, se contrata a Joe Mercer como primer entrenador y Malcolm Allison como ayudante, y esto empieza a ser una figura clave para ese momento, ya que gracias a ellos consiguen ganar con solvencia ese campeonato y volver a primera división. Además, 2 años después, ya sí, después de hacer un esfuerzo con varios futbolistas, recordemos que en esa época, y además esto es algo que va a ser bastante importante, solo jugaban jugadores ingleses en el club. Estamos muy lejos de un Manchester City con las figuras a los que nos tienen acostumbrados ahora mismo. 2 años después, en 1969, consiguen ganar la Premier League, derrotando en la última jornada al Newcastle por 4-3 y relegando así al subcampeonato a su máximo rival, al Manchester United. En la temporada anterior, en 1969, el Manchester City se hace con la FA Cup, que era la cuarta FA Cup hasta el momento del club. Ese momento es importante porque eso va a dar la posibilidad al City para jugar la que entonces se conocía como Recopa de Europa, que era una competición parecida a la Copa de Europa, pero que jugaban solamente los campeones de Copa de todos los países europeos. Esta Recopa la va a ganar en una final en Viena ante el Górnik Zabrze polaco, y es el principal motivo de este vídeo: cómo ganaron esa Recopa. Por cierto, aquí hay 2 cosas importantes. Durante esa Recopa fueron un club que solamente militaron jugadores ingleses, y además la segunda, esta es la única vez que un equipo de Polonia ha llegado a una final europea. También es importante en ese caso. Aunque en la final también hay varias curiosidades que me gustaría comentar, pero las comentaré en su momento.
Llegamos a esta competición y el primer club al que se enfrenta el City es precisamente contra un equipo español, el Athletic Club de Bilbao, club en ese momento en el que jugaba Javier Clemente, por cierto. En Bilbao empataron a 3 y en Manchester ganaron 3-0, por lo tanto el pase claramente fue para el Manchester City. La siguiente ronda llegaría un equipo belga, el Liers, y aquí ganaron 0-3 en Bélgica y golearon 5-0 en la vuelta también en Manchester. Más problemas tuvieron en cuartos de final porque se enfrentaron al Académica de Coimbra. No tiene mucho nombre a priori, pero empataron a 0 en Portugal y en la vuelta también en Manchester solamente fueron capaces de ganar 1-0 y en la prórroga. En semifinales les tocó un equipo alemán siempre difícil, pero aquel día no fue tan difícil. Perdieron en Alemania 1-0 contra el Schalke 04, pero en Inglaterra ganaron 5-1 sobradamente y pasaron así a la final. Y así, de esta manera, con altibajos, pero de una manera bastante cómoda, llegaron a la final de Viena, del Prater de Viena, que se iba a enfrentar contra el Górnik Zabrze de Polonia, que ganaron en la otra semifinal con muchos problemas, con una eliminatoria bastante igualada ante la Roma, en el que solamente pudieron ganar mediante un partido de desempate. La final tuvo sus características curiosas. ¿Por qué? Porque solo se jugó ante 8.000 espectadores, nuevamente una poca asistencia. Y esto se produjo no tanto por no ganas o falta de ganas entre los aficionados ingleses o polacos en ver la propia final, sino que cayó aquel día, el 29 de abril de 1970, una lluvia torrencial en Viena que obligó a la UEFA a limitar drásticamente el aforo al evento. Eso hizo que realmente fueran muy pocos los aficionados que fueron capaces de ver el partido, y eso no significa que no fueran aficionados, por ejemplo, de Manchester a Viena, porque fueron y en bastante proporción, pero no pudieron entrar a ver el partido. El resultado de esta final fue de 2-1 para los Citizens. Marcaron Neil Young y Francis Lee para el Manchester City, y para el equipo polaco marcó en el minuto 68 Stanislav Oślizło, que no le sirvió para hacerse con el título, pero bueno, queda ahí. El resultado no fue muy abultado, pero sí lo suficiente como para que el Manchester City se hiciera con la Recopa. Y aquí hay otra curiosidad. El City fue el segundo equipo británico en conseguir una competición europea, después de la Copa Europa que habían conseguido el Manchester United, su gran rival, 2 años antes en la Copa Europa contra el Benfica. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out. Después de aquello, el Manchester City siguió ganando algún que otro título. Es muy famoso
el partido en la última jornada de la temporada 73-74, cuando el Manchester City y el Manchester United se enfrentaban, jugándose el United el descenso. Precisamente un gol de Denis Law de tacón, que había sido leyenda del United y que en ese momento jugado para los Citizens, con un gol de tacón, dio al traste las aspiraciones del United para permanecer en la primera división, mandando al United a segunda. Eso fue algo muy famoso además. En esa época fueron campeones de liga 2 veces más y en el 1974 también se proclamaron o fueron subcampeones de la Copa de la Liga. El último título de esta gloriosa etapa fue en el año 1976, cuando ganaron al Newcastle la final de la Copa de la Liga. Fue el último título de esta gran etapa. Pero después de esto llegaron fichajes que salieron mal, gastos innecesarios que salieron mal y decisiones que no fueron lo más adecuadas posibles, y eso hizo que el City se convirtiera en esos momentos como un equipo ascensor. De hecho, descendieron 2 veces a lo largo de la época de los 80. Y si nos tenemos que fijar en dónde estaba hace tan solo unos años, tenemos que hablar que en el año 97-98 el equipo militaba en tercera división. Luego, sí, ya sabemos un poquito la historia moderna. Sabemos que a partir del año 2002 cogieron el club el jeque Al-Mansur, y la historia que ya sabemos y que podemos contar, si queréis, en otro vídeo. Pero me ha parecido bastante oportuno, en un momento donde el Manchester City está cerca de conseguir un triplete. A día de hoy, de la grabación del vídeo, no sé si lo habrá conseguido o no, pero es probable, y es probable que cuando vosotros veáis el vídeo ya sepamos si el City ha ganado la Champions League o no. Pero ante la duda no voy a decir nada. De momento me ha parecido curioso y me ha parecido interesante hablar de una época del City bastante más desconocida que la actual. Así que vamos a dejarlo aquí, y creo que es el momento de pediros que te suscribas, que me ayudes así a buscar más historias y hacer más vídeos como este. Así que ya sabes, hazlo, y nos vemos en el próximo vídeo.